Saludos hermanos, gracia y paz. Hoy estamos reunidos el hermano Tito y yo, un servidor Enrique, para traeros un vídeo muy importante. No sé si recordáis el vídeo, uno de los vídeos pasados que está publicado en mi canal y en el canal de Tito, que habla del segundo sello de la Tercera Guerra Mundial que había empezado. Pues esta es una actualización, ya que hay novedades, se han pasado ya un par de meses y tenemos mucha información muy importante para la edificación de la iglesia. Así que doy paso al hermano Tito también para que dé unas palabras iniciales. Bueno, un saludo a todos, gracia y paz a todos los que sois hermanos en esta verdadera doctrina. Y efectivamente hoy va a ser un programa muy importante, vamos a tocar diferentes temas. Primero vamos a comentar brevemente unos pasajes muy importantes de la Biblia y luego vamos a también a comentar lo de la situación de la guerra mundial, porque señores y señoras, ya estamos viviendo en medio de la Tercera Guerra Mundial. Estamos viendo la época del segundo jinete. Lo que pasa es que, claro, a veces cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial ya nos imaginamos cayendo bombas termonucleares por todos lados. No, la Tercera Guerra Mundial debería de comenzar, como de hecho ya ha comenzado, una guerra convencional. Luego ya dentro de poco se van a utilizar armas de destrucción masiva. Pero, señores, ya estamos viviendo en el segundo jinete, el que monta el caballo rojo, mencionado en el libro del Apocalipsis, y lo vamos a ir explicando a lo largo del programa. Muchos se preguntarán por qué estamos en el segundo jinete y qué pasó con el primero, el primer sello. Bueno, el primer sello ya está explicado bastante en este canal, en el canal de Tito, en la escuela, ya está explicado y no hace falta... Si tienes dudas o si eres nuevo en el canal, pues ves a vídeos anteriores y se explicará perfectamente cuál ha sido el evento pasado donde fue el primer sello que ya se abrió. Quería comentar, aparte de que mencioné el primer jinete, bueno, descartar completamente la creencia que creen muchos, las iglesias, de que se refiere a Jesucristo, el jinete que monta el caballo blanco. Ese primer jinete que monta el caballo blanco no tiene que ver nada con el Señor Jesucristo. Siempre dice decir eso. Ya lo explicamos en otro programa a qué se refiere ese primer jinete, que le da una corona y sale venciendo y para vencer. Pero no es el Señor Jesús. El Señor Jesús es mencionado más adelante en el capítulo 19 del Apocalipsis, que ahí sí viene del cielo montando un caballo blanco y se le dice claramente que es Jesús, el Verbo de Dios. Pero ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis, fíjese bien que no se le llama el Verbo de Dios por ninguna parte. Esto es muy importante. Entonces vamos a empezar en este vídeo tan importante por una fecha que es 24 de septiembre, que es hoy, una fecha que han mostrado, bueno, a raíz de un parlamentario del Partido Demócrata Cristiano de Alemania. Él dijo hace una semana que el 24 de septiembre sería un día recordado y todo el mundo sabría dónde estaba y qué estaba haciendo, como por ejemplo fue el 11 de septiembre, ¿no? Un día que cambió prácticamente el mundo. Entonces, hoy el 24 de septiembre no está pasando nada, ya falta ya de 4 horas que termine el día 24 de septiembre. ¿Y qué pasa? Que muchos cristianos que creen en la falsa doctrina del rapto pretribulacional están predicando por internet, por YouTube, que hoy es el día del rapto, o el día 26 es el día del rapto. Entonces vamos a desenmascarar a estos falsos cristianos, a estos cristianos que están predicando un evangelio totalmente falso y desfigurado de lo que es la realidad descrita en la Biblia y descrita por el Señor Jesús. Entonces vamos allá, vamos a empezar yendo a YouTube, y entonces aquí en YouTube, pues si pones 24 de septiembre rapto, vas a ver un montón de canales donde se dice que hoy es el día del rapto. Por lo tanto... eso no va a suceder porque el rapto es al final, pero bueno, ya llegaremos a ello con unos versículos y unas explicaciones. Entonces tenemos por ejemplo a este falso canal llamado Metanoia, Cristo nos salvó eternamente, y dice: el 26 de septiembre de 2022 será el arrebatamiento, el día de la redención, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que bueno, Tito, ¿qué tienes que decir sobre este canal? Pues lo que hay que decir no solamente sobre este pollo de este canal. Esta gente, para lo único que están sirviendo es para la burla del evangelio y para burlarse de la palabra de Dios, para burlarse de la verdadera profecía bíblica. Satanás utiliza a este tipo de personas, de feporros, de ignorantes, de mentirosos, de falsos cristianos que sacan estas elucubraciones estúpidas cuando no tienen ni remota idea de la verdadera profecía bíblica, porque todos sabemos, como antes muy bien ha dicho Enrique, que el verdadero arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, como queráis, va a ocurrir al final, cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, decir que dentro de 2 días va a ocurrir el rapto, eso solamente lo puede enseñar una persona que está, repito, siendo utilizada por Satanás. ¿Para qué? Para que cuando venga esa fecha, dentro de 2 días, y no ocurra esto, que es lo que van a decir muchas personas,
pues se van a burlar de este tipo de personas, se van a burlar de los cristianos, se van a burlar de la Biblia, y todo por culpa de estos hijos del diablo que sacan estas estúpidas elucubraciones para engañar a la gente. Así que mucho cuidadito y no os dejéis engañar por estos mamarrachos, que son auténticos mamarrachos, que no tienen ni idea de la Biblia ni de la verdadera profecía. Están ahí simplemente para engañar y para burlarse, porque Satanás los utiliza para burlarse de los verdaderos cristianos. Y también nos están haciendo un flaco favor a los que estamos predicando el verdadero evangelio, ya que por ejemplo no sea cristiano y quiera acercarse a Cristo, pues ve este tipo de canales, si es posible que salga huyendo o que sea engañado. Entonces esto nos están haciendo un flaco favor. Claro, así es. Tenemos otro canal, ya, bueno, es este, ¿no? Metanoia Cristo nos salva eternamente, que yo recomiendo pues que no os suscribáis porque está predicando un evangelio totalmente falso y desfigurado. Tenemos otro canal que se llama Más que Palabras, este canal es bastante famoso, 47.000 suscriptores, y dice Arrebatamiento 2022 a solo días. Y empieza a liar fechas y bueno, si queréis ver el vídeo, pero no seáis engañados porque, como hemos dicho, el arrebatamiento es al final, en la última trompeta, cuando viene Cristo en gloria, es decir, no secretamente, como predica. Esto lo vamos a ver luego cuando leamos y comentemos los pasajes bíblicos, como toda esta gentuza, estos falsos cristianos están mintiendo y están rechazando olímpicamente las palabras de Jesús, le están llamando mentiroso. Eso es lo gravísimo y lo pagaréis, lo vais a pagar, los que hacéis esta basura de vídeo, lo vais a pagar muy caro en el día del juicio, os lo aseguro, lo vais a pagar carísimo en el día del juicio por haber engañado, por haber mentido con esta basura de vídeos, que lo único que están haciendo es un destrozo total de millones de mentes para que se aparten de la Biblia y del verdadero evangelio. O para que no están preparando la iglesia para sufrir la gran tribulación, para sufrir, como dice Mateo 25, hambre, desnudez, sed, ir a cárceles, como dice el Señor Jesús, nos cortarán la cabeza o iremos a cautiverio. Es decir, no están preparando a la iglesia para lo que ha de venir y que va a venir. Entonces están preparando a la iglesia para que sea una iglesia que no quiere sufrir y que ya se va inmediatamente. Entonces eso están haciendo que esos cristianos, cuando lleguen esos momentos difíciles, no sean fuertes. Efectivamente, así es. Y por último tenemos este canal, Alerta Año 2022, Oculto Mateo 24, Arrebatamiento Revelado. Un tal Juan Carlos León, y este también señor pues está predicando totalmente un evangelio desfigurado y falso. Y bueno, pues allá él y allá todos los que, un montón de comentarios, pues que están siendo engañados por este señor. No sé si tú a este le conoces, Juan Carlos. Sí, yo hace unos días vi el vídeo de este pollo, del cubano, otro igual, que empieza a hacer elucubraciones estúpidas y satánicas que están diametralmente en contra de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. O sea, son simplemente elucubraciones, malabarismos mentales para que sí, poder captar a la gente, engañar a la gente y que se aparten de la verdadera profecía bíblica, porque hay una falsa profecía y una verdadera profecía. La verdadera profecía bíblica es la que enseñó Jesús, la que enseñan sus apóstoles. Luego está la falsa profecía, que es la que estos mamarrachos inventan, elucubrando, haciendo malabarismos con fechas para sacar conclusiones absurdas, satánicas y estúpidas, como esta, es decir, que hoy en este año 2022 va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, lo cual, como vamos a ver luego, es absolutamente imposible. Imposible que pueda ocurrir el arrebatamiento de la iglesia en el 2022, y luego veremos por qué. Entonces, ya terminando con estos vídeos y estos falsos emisarios, vamos ya a empezar con los versículos y vamos a demostrar rápidamente, porque ya hay estudios muy amplios, tanto en la página de Tito, la 21 tesis de Tito.com, en su canal de YouTube, en mi canal de YouTube hay vídeos sobre el arrebatamiento explicando toda la doctrina, pero vamos a ir al grano. Entonces vamos a ver 4 versículos que destrozan esta falsa doctrina que están predicando muchos falsos cristianos. Vámonos a, si tienes la Biblia allí, aunque también la puedes ver aquí, Mateo 24... versículos 29 al 31. Yo lo voy a leer y el hermano Tito lo va a explicar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas del cielo... Vale, si te parece vamos a ir por partes. Vale. Vamos comentando, ¿vale? Perfecto, ahí nos paramos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. A ver, pregunta, ¿a qué tribulación se refería Jesús? Esa es la primera pregunta. Porque Mateo capítulo 24 habla de 2 tribulaciones. Y esto es lo que muchos ignoran. A ver si esto queda claro de una vez por todas. Mateo 24, Jesús habló de 2 tribulaciones. Primera tribulación, vete, a ver si puedes ir ahora al texto, de Mateo capítulo 24, versos 8 y 9. Entonces, está hablando Jesús a sus discípulos. Entonces os entregarán ¿a qué? ¿Qué dice ahí? A tribulación. A tribulación.
y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ver la segunda tribulación, que se encuentra, creo que es en Mateo capítulo 24, verso 21. Busca por ahí. Ahí tenemos la primera tribulación contra la iglesia de Cristo, contra los discípulos de Jesús. Ahora viene la segunda. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vale. Como podéis ver, más claro que el agua pura, habla de dos tribulaciones. Una contra la iglesia de Cristo, Mateo 24, verso 8, y otra ¿con quién? ¿Contra quién? Contra los judíos incrédulos. Porque si leemos el contexto, este es el verso 21, pero si nos vamos un poquito más atrás, vemos que está hablando de la conquista de Jerusalén, de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Que cuándo ocurrió, hermano? En el año 70. Por el Entonces, general en ese año, los romanos, encabezados por el general Vespasiano, Tito Vespasiano, entraron en Jerusalén, destruyeron el templo y hubo una gran tribulación. ¿Pero contra quién? ¿Contra los cristianos? No, ¿verdad? Porque habían huido a las montañas. Porque habían escapado, ya lo dijo Jesús. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en su casa, en la azotea, no desciendan, tendrían que escapar a las montañas, huir a las montañas. Orad para que vuestra huida no acontezca ni en invierno, ni en sábado. Ni en invierno ni en sábado. Es una profecía que se cumplió en el año 70, que vino esa gran tribulación contra el pueblo judío. Cuando aquí en el verso 21, atención, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No está hablando del futuro. Está hablando de la gran tribulación, que fue la más grande de toda la historia del pueblo de Israel, que hasta las madres, según Flavio Josefo, el historiador contemporáneo de la época de Jesús, se comían, asaban, cocían a sus propios bebés y se los comían. Se mataban unos a otros los judíos en Jerusalén, porque fue asediada la ciudad de Jerusalén, no podían entrar ni salir. Y vino una hambruna sobre la ciudad de Jerusalén impresionante como jamás se ha conocido en la historia. Y luego ya, pues entraron los romanos, quemaron el templo, no dejaron piedra sobre piedra, mataron a más de 1 millón de judíos, según cuenta Flavio Josefo, y el resto fueron llevados como esclavos a Roma y esparcidos por todas las naciones. Fue la mayor gran tribulación que ha tenido el pueblo de Israel en toda su historia. Y por eso dice Jesús: cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Por lo tanto, Mateo 24 habla de dos tribulaciones. La tribulación contra su iglesia, Mateo 24, verso 8, y esta gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, el templo. Entonces, vámonos otra vez a Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Cuando Jesús dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la pregunta es: ¿a cuál de esas dos tribulaciones estaba refiriendo Jesús? Esa es la clave. Aquí, por ejemplo, no pone gran tribulación, pone Muy solo bien, tribulación. Exactamente, ahí está la clave. Fijaos que Jesús no dijo: e inmediatamente después de esa gran tribulación. Eso no lo dijo Jesús. Dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿A qué tribulación se refería? Pues la tribulación contra su iglesia. Seréis entregados a tribulación, Mateo 24, verso 8. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pues muy simple, que la tribulación contra los verdaderos cristianos, contra la iglesia, ya comenzó en el siglo I, se está desarrollando a lo largo de la historia. Ha habido persecuciones, ha habido tribulaciones, y al final va a haber una tribulación espantosa contra los cristianos, que es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que la bestia hará la guerra contra los santos, es decir, contra la iglesia de Cristo, y los vencerá. Eso va a ser una tribulación. ¿Y durante cuánto tiempo será esa tribulación? Que lo dice Apocalipsis 13, verso 5. 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y ya cuando dice Jesús: e inmediatamente después de esa tribulación, de la tribulación de aquellos días, estaba diciendo simplemente que inmediatamente después de esos 42 meses, pues el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y es cuando Cristo vendrá del cielo, y ocurrirá, verso 31, que lo vamos a ver ahora, que ahí está la clave, el arrebatamiento de la iglesia, que es mencionado por Jesús en el versículo 31. Si quieres leerlo, hermano. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí lo tenemos, la reunión de los escogidos de Cristo. A ver,
Cuando Jesús habla aquí de la reunión de sus escogidos, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento? Los cristianos. Los cristianos, la iglesia. No os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas. ¿A quién estaba hablando Jesús? A sus discípulos, los apóstoles. Y si nos leemos las palabras de Pablo, nos vamos al Nuevo Testamento, resulta que el apóstol Pablo en muchos pasajes a la iglesia, a los verdaderos cristianos, ¿cómo los llama? Los escogidos o elegidos, que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta, importantísimo. La iglesia, cuando sea arrebatada, cuando Cristo venga en gloria, vendrá a la final trompeta. Como dijo el apóstol Pablo, se va a tocar la trompeta de Dios. No va a ser algo invisible, no va a ser algo secreto, ¿no? Se va a oír el sonido atronador de la trompeta de Dios, la séptima trompeta, la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado vivos en la tierra, pues serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Esa será la reunión de los escogidos. Aquí aquí Jesús está hablando del arrebatamiento. Y además fijaos lo que dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, atención, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué está diciendo ahí? Que la reunión va a ser en el aire, en el cielo. Por lo tanto, no se puede referir a la reunión de Israel en su propia tierra, en la tierra de Israel. Porque está hablando de una reunión que se va a efectuar en el cielo, en el aire. Por eso dice de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué significa? Que cuando Cristo venga, la iglesia será arrebatada y le van a recibir en el aire, en el cielo. Está hablando ahí del arrebatamiento de la iglesia. No está hablando de ninguna reunión de Israel en la tierra de Israel. Que sí, que la Biblia habla de la futura restauración de Israel en su propia tierra, sí. Pero aquí en concreto no está hablando de la reunión de Israel en su tierra. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Además aparece el Señor Jesús viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, es decir, no viene secretamente. Claro. Y aparte de eso, dice que las tribus de la tierra lo verán. Y aparte de eso, estamos en el final de Mateo 24, no es el principio de Mateo 24, como muchos cristianos piensan que es al principio, ¿no? El Señor Jesús dejó el arrebatamiento al final. Entonces, primero tienen que ocurrir todos los acontecimientos de Mateo 24. Lo cual significa que es totalmente imposible que este día 24 o el 26 o en el año 2022 en el que estamos, es totalmente imposible que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir una tribulación contra la iglesia, que va a durar, como hemos visto, 42 meses, 3 años y medio, por lo tanto es totalmente imposible que ocurra en el 2022. Tiene que aparecer la bestia, tiene que aparecer Satanás, los ángeles caídos, claro. El falso profeta. Todavía hay acontecimientos que también han ocurrido y tienen que ocurrir. Entonces vámonos ahora al siguiente versículo, que también destroza esta doctrina del rapto pretribulacional, que es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 5, y son palabras del apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vale, vamos a ir por partes. ¿Qué significa esto del día del Señor? Que vendrá el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor o día de Jehová, en el Antiguo Testamento se llama el día de Jehová, el día del Señor. También se le llama el día del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es decir, se refiere a lo mismo. Será el día cuando Cristo venga en gloria. Cuando la Biblia habla del día del Señor, se refiere al día del Señor Jesucristo cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de una mujer encinta, y no escapará. Primero vamos a analizar, hermanos, si te parece, porque dice aquí una frase importante. Vendrá así como ladrón en la noche. A ver, esto es importantísimo, porque es aquí donde se basan los falsos cristianos pretribulacionistas para decir que Cristo vendrá en secreto. Que vendrá en secreto, de forma invisible, arrebatará a su iglesia, el mundo no se va a enterar y se la va a llevar al cielo durante 7 años. Y se basan en esta frasecita, que vendrá como ladrón en la noche. Yo me acuerdo hace muchos años, hay por ahí una película evangeloca, se llama Como ladrón en la noche, y habla precisamente sobre esto, basándonos en ese versículo, de una venida secreta, invisible de Cristo, el mundo no se entera, y la iglesia desaparece de la tierra durante 7 años. Vale. ¿Por qué quiso decir el apóstol Pablo en este versículo cuando dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Pues sencillamente que vendrá de forma inesperada, pero inesperada para los del mundo, como vamos a ver ahora seguidamente. Inesperada para aquellos que están en tinieblas, no esperarán en ese día. Para nosotros, los cristianos verdaderos, la venida gloriosa de Cristo no va a ser como ladrón en la noche, es decir, no nos va a pillar de forma desprevenida. ¿Y por qué?
Porque le estaremos esperando. Claro. Porque sabremos incluso la fecha cuando Cristo vendrá, porque será muy sencillo, señores. 42 meses. 42 meses que va a durar el reinado de la bestia, y como Cristo cuando venga va a destruir a la bestia, pues sencillamente cuando comience el reinado de la bestia, sumarle 42 meses, ya sabremos perfectamente el año, el día perfecto, la fecha exacta de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento. Y le estaremos esperando. Así de sencillo. El versículo 4 es el importante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, que el mundo sí está en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que a los cristianos no nos va a sorprender ese día, lo dice el apóstol Pablo. No va a ser un rapto secreto. Claro, como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, no somos del mundo. Eso es lo que quiere decir. Y otra frase que te vamos a comentar brevemente es: cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. A ver, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo. Cuando venga la bestia, ese emperador que el Apocalipsis llama la bestia, que va a gobernar en un imperio de 10 reinos, la gente va a decir que ha venido la paz y la seguridad. Todo está en paz, todo está en seguridad. Y entonces dice que entonces vendrá de repente la destrucción repentina. Aquí cuando Pablo habla de la destrucción repentina, muchos creen erróneamente que se refiere a una guerra nuclear, a una tercera guerra mundial. ¡No! Se está refiriendo a la venida del día del Señor, que vendrá de repente y traerá destrucción. El día del Señor. O sea, la destrucción repentina que va a venir cuando Cristo venga en gloria desde el cielo, va a venir con gran poder y gloria, va a traer la destrucción sobre los malvados. Por consiguiente, esa destrucción repentina, recordad, no se refiere a ninguna guerra mundial, ni a una guerra nuclear, se refiere a la destrucción que Cristo va a traer sobre todos los malvados que rechazaron, que se opusieron al verdadero evangelio, que persiguieron a los cristianos, que no esperaban la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Esa es la destrucción que va a caer sobre ellos. Yo me imagino que el mundo dirá paz y seguridad porque habrá pasado la tercera guerra mundial, que ya estamos empezando en ella. Exacto. Habrá pasado una gran destrucción en la tierra y dirán, pues queremos ahora paz y seguridad. Pero es ahí ahora lo que ha explicado el hermano Tito, que es cuando venga el Señor Jesús, cuando estén diciendo eso, la bestia y tal, para engañar a la gente, que va a venir la verdadera destrucción repentina, pero para ellos. Porque el reino de la bestia va a ser una aparente paz y seguridad. O sea, un falso reino de Dios que dirán que ha venido ya la paz y que ha venido la seguridad al mundo. Pero por detrás irán asesinando y encarcelando a todos los cristianos y a todos los que rechazan ese falso reino de paz y seguridad. Entonces vamos allá con el tercer versículo que destroza esta doctrina. También la palabra es del apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, este es el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que bueno, lo importante es leer este texto a la luz del resto del contexto. Es mejor leer este texto a partir del versículo 15, versos 15, 16 y 17. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esto que acaba de leer Enrique, este versículo que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, si te lees el versículo 15, 2 versículos más atrás, ahí nos dice bien clarito cuándo va a ocurrir este arrebatamiento de la iglesia. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo. ¿Y cuándo hemos dicho, hemos demostrado que va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, al ¿verdad? Final. Lo dijo Jesús. Es decir, este arrebatamiento que aquí está mencionando Pablo va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí no está hablando de ningún rapto pretribulacional antes de una tribulación de 7 años. ¿Me pueden decir a mí ustedes, si hay aquí alguien que sea pretribulacionista que esté viendo este vídeo, ¿dónde en este pasaje de Pablo dice que la iglesia será arrebatada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo? ¿Verdad que no lo dice? ¿Por qué? Porque les han engañado. Satanás les ha engañado con una de las mayores doctrinas de demonios, mentiras del diablo de toda la historia. Es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Y además dice, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ojo, no dice, cuidadito, no dice hasta las nubes. Seremos arrebatados en nubes. Es decir, dentro de esas nubes, que serán, no sé, alguna especie de vehículo volador, nubes voladoras, en esas nubes seremos arrebatados
juntamente con los resucitados. Y atención, porque ahora viene aquí la palabra clave, que es la palabra recibir. Seremos arrebatados en nube para recibir al Señor en el aire. Porque Jesús va a descender del cielo. Lo dice el versículo anterior, el versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No dice que va a dar media vuelta en el aire y se va a ir al cielo, como enseñan los falsos cristianos pretribulacionistas. No, va a descender del cielo. ¿Y a dónde va a descender Jesús? Esa es la pregunta. Si va a descender del cielo, tiene que descender a un lugar de destino. O va a ser la tierra, ¿vale? Y mientras Jesús desciende del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Mire, y ahí está la palabra clave, recibir. Y es una palabrita que incluso aparece en la parábola de las 10 vírgenes. Si oye la voz del esposo y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Eso es lo que significa en ese contexto la palabra recibir. Es decir, Jesús vendrá a la tierra, la iglesia le recibe en el aire y todos juntos descienden al lugar de destino, que va a ser la tierra. Es decir, eso que cuentan todos estos falsos evangelistas y falsos pastores, de que Jesús vendrá de forma secreta e invisible, arrebata a su iglesia, da media vuelta y se va al cielo con su iglesia. Eso es todo lo contrario de lo que dice este tremendo pasaje del apóstol Pablo. Es todo lo contrario. Y ustedes que predican esa mentira, esa doctrina de demonios, lo van a pagar carísimo en el día del juicio. Cuando se enfrenten delante del tribunal de Cristo y reconozcan que engañaron a millones de personas con esa doctrina de demonios, lo van a pagar muy caro. Y ahora tienen ustedes la oportunidad de arrepentirse y dejar de enseñar esa espantosa doctrina de demonios, que va a llevar a la condenación a millones de personas que no esperan, no están esperando la venida gloriosa de Cristo, no. La segunda venida de Cristo no la están esperando. ¿Qué es lo que están esperando estos millones de falsos cristianos? Una venida secreta, sí, falsa, invisible, que no se va a enterar el mundo, dicen ellos. Eso no va a ocurrir jamás. La Biblia habla de una venida gloriosa de Cristo a la tierra, que es lo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para gobernar el mundo entero, evidentemente. Ahí comenzará el gobierno mundial de Cristo. Y ya por último, el último versículo, que es también del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vale, primero vamos a la primera frase. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo? Pues algo precioso, un misterio. Y aquí os digo un misterio. ¿Qué significa eso? Que es un misterio que antes no se conocía y fue revelado por medio del apóstol Pablo. Que no todos los cristianos vamos a morir. Es lo que está diciendo. No todos dormiremos, es no todos moriremos. Va a haber cristianos que no van a morir, no van a experimentar jamás la muerte. Cuando Cristo venga en gloria, sencillamente serán transformados instantáneamente. Por eso dice el versículo, todos seremos transformados, es decir, este cuerpo mortal, corruptible, ha de ser transformado, porque la carne y la sangre, la que se corrompe en el sepulcro, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser transformado, cambiado, mutado, y va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Va a ser instantáneamente, en 2 milésimas de segundo. Ese cuerpo será transformado y va a ser a la final trompeta, como ha dicho Enrique. A la final trompeta. Cuando dice la final trompeta, ¿qué está diciendo el pasaje? Que previamente ha habido otra serie de trompetas, de tocar de trompetas. Si no, no diría la final trompeta. Es la séptima trompeta del libro de Apocalipsis, claro, que son las trompetas que tocan los ángeles. Claro. Entonces no puede ser que sean arrebatados en la primera trompeta si es en la séptima, en la final. Claro. Porque lo dice la séptima trompeta, dice, y el séptimo ángel tocó la séptima trompeta. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón, el premio a los santos, a los profetas, ¿lo veis? Va a venir a esa final trompeta, la séptima trompeta mencionada en el libro del Apocalipsis. Claro, alguno dirá, es que cuando Pablo, esto es falso lo que estamos diciendo, dirá alguno,
porque Pablo todavía no, o sea, no conocía el libro del Apocalipsis, todavía no había escrito, por lo tanto es totalmente imposible que Pablo estuviera hablando de la séptima trompeta. Hombre, lógico, todavía no había sido escrito el libro del Apocalipsis, pero Pablo sabía que Jesús vendrá a la final trompeta, a la final. Luego ya, cuando ya el Apocalipsis es revelado al apóstol Juan, ahí ya se dan los detalles completos. Ahí ya se habla de una serie de 7 toques de trompeta, en la última de las cuales, en la séptima trompeta, es cuando Cristo vendrá y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. A lo mejor el apóstol Pablo no sabía cuántas trompetas iba a haber, pero sí sabía que iba a haber una final. Exactamente, es eso. Sabía que había una final, que es cuando Él vendrá en gloria y los muertos, como dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, tenemos que experimentar una transformación si queremos heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre, lo que se corrompe en el sepulcro, no puede heredar el reino de Dios. Ese cuerpo celestial sabemos perfectamente que será un cuerpo físico, será un cuerpo glorioso, no será un cuerpo invisible, etérico, como enseñan muchos mentirosos, ¿no? Va a ser un cuerpo físico, pero no hecho de esta materia, va a ser una materia celestial, incorruptible, gloriosa, porque incluso va a resplandecer, va a resplandecer ese cuerpo. Lo dijo, hay una frase tremenda de Jesús, que lo dice en el Evangelio, que en el reino de Dios dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, cuando venga la resurrección. Efectivamente, ese cuerpo glorioso transformado va a resplandecer, no es el mismo cuerpo de carne y sangre que tenemos ahora. Este tipo de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, tiene que sufrir, experimentar una transformación instantánea, que es exactamente el mismo tipo de transformación, ¿verdad, hermano?, que experimentó Jesús en el momento de la resurrección. Sabemos que fue en un instante la resurrección de Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, como incluso lo han descubierto científicos que trabajan para la NASA, al analizar la sábana de Turín. Ahí está grabada la imagen de Jesús. ¿Y qué es lo que dice? ¿A qué conclusión llegaron, señores y señoras? Que el cuerpo que envolvió esa sábana se desmaterializó, desapareció en un instante, en una flash de energía de 2 milésimas de segundo. Precisamente lo que escribió aquí Pablo en este versículo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en 2 milésimas de segundo, el cuerpo fue transformado y pasó de un estado a otro, de un estado de carne hecha del polvo de la tierra, porque es un cuerpo que está hecho del polvo de la tierra, a un tipo de carne, de materia, de cuerpo, porque recordemos que carne y cuerpo en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo, carne y cuerpo, lo mismo. La Biblia habla de carne terrenal, carnes terrenales, y carnes celestiales, cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Tenemos que ser transformados en un nuevo cuerpo celestial si queremos vivir eternamente en el reino de Dios. Vale, entonces, para ya terminar esta sección de vídeo y en conclusión, no sigáis estos canales que os hemos mostrado al principio, son canales que están predicando un evangelio falso, ya que no va a ocurrir ni el 24 de septiembre hoy, ni el 26 de septiembre, ni en 2022, ni en 2023, sino que es al final de esos 42 meses, tal vez se tiene que presentar Satanás, ser coronada la bestia, los 10 reinos, tienen que ser perseguidos los cristianos, tienen que ocurrir todas las trompetas. Si no sabes cuáles son, pues entra en tu Biblia y lee todas las trompetas, todas las copas de la ira. Es decir, todavía quedan muchos acontecimientos por ocurrir y no es pues el momento exacto ahora ni en un año donde va a ocurrir ese falso rapto, y además que lo hemos estado mirando con estos versículos. Vale, ahora, queridos hermanos, vamos a empezar la segunda parte de este vídeo, que es la actualización del segundo sello, de la Tercera Guerra Mundial, los acontecimientos que han ocurrido desde el primer acontecimiento, que fue que Rusia atacó a Ucrania y la OTAN empezó a enviar armas y armas y armas, y es una guerra mundial un poco por debajo, pero que ya se ha avivado demasiado el fuego, y más se está avivando en estos días. Entonces voy a leer esta noticia, el hermano Tito lo va a comentar y va a explicar pues más o menos dónde estamos en el segundo sello ahora mismo. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, recluta 300.000 soldados más y desata todas las alarmas. Un analista de inteligencia explica lo que pretende Rusia. Vale, es una movilización de 300.000 nada más, 300.000. En Rusia Putin podría haber movilizado 20 millones de soldados para una guerra, pero de momento son 300.000. ¿Por qué ha movilizado 300.000 soldados San Vladimir Putin?
Pues muy sencillo, porque ahora mismo, en estos días, han comenzado ayer, se están efectuando unos referéndums en los territorios rusos que pertenecieron a Ucrania, como son los territorios del Donbass, de Zaporilla, etcétera, que están repletos de población rusa, y están haciendo unos referéndums para ver si se van a unir a Rusia. Entonces, ¿por qué está reclutando Putin estos 300.000 soldados? Porque los va a enviar ahí para proteger esas regiones que van a pertenecer ya dentro de muy pocos días a territorio ruso. ¿Esto qué significa? Que ya cuando Ucrania, o mejor dicho la OTAN, porque señores, no nos engañemos, esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra en todo el sentido de la palabra entre los países que forman la OTAN, es una organización militar encabezado por Estados Unidos, contra Rusia, porque quieren destruir Rusia, porque Rusia tiene una ideología, tiene una forma de pensar que es muchísimo más cristiana que el resto de países del mundo, ¿de acuerdo? Y no soportan la ideología que tiene Rusia, que es cristiana, no la soportan, y por eso es una nación que quieren destruir, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo sabe perfectamente Putin. Saben perfectamente que la OTAN, especialmente liderada por Estados Unidos, quieren destruir Rusia. Y de momento han movilizado a estos 300.000 que los va a enviar a esas zonas que van a pasar a formar parte del territorio ruso. Además, en un par de días. Exactamente, en unos días va a haber una reunión en el Parlamento de Moscú, en el Parlamento ruso, donde van a aceptar ya esas regiones ya como territorio ruso, como ocurrió en el 2014 con el territorio de Crimea, que hubo también ahí un referéndum y prácticamente casi toda la población quiso formar parte de Rusia. Es un territorio que desde el 2014 forma parte de Rusia. Pues ahora lo mismo va a ocurrir con estas regiones del Donbass y de otras regiones, que aproximadamente es un 20% del territorio de lo que era Ucrania. Ese territorio va a pasar a formar parte de Rusia. Y ahí está lo grave de este asunto, que atacar a esos territorios, como seguramente lo va a hacer este psicópata asesino, este sodomita, que es el que lidera ese país, Ucrania, va a atacar a esos territorios, ya va a ser un ataque directo contra Rusia, de la OTAN, porque están armados por los Estados Unidos, por la OTAN, de la OTAN contra la propia Rusia. Es una escalada tremenda en esta tercera guerra mundial que, señores, comenzó el 24 de febrero de este año 2014. Ahora lo que vamos es una escalada cada vez más, hasta que se empiecen a utilizar por las armas de destrucción masiva, como por ejemplo las armas nucleares. Eso es lo que quería remarcar, que estamos viviendo los tiempos quizás los más peligrosos dentro de este segundo sello, ya que, como bien ha explicado el hermano Tito, cuando esos territorios sean rusos, si son atacados, ya están atacando como directamente a Rusia. Y la ley, las leyes rusas, ¿no?, su constitución, dice que si atacan en su país, ya tienen carta blanca para utilizar cualquier tipo de pues, desde armas nucleares hasta todo el ejército, ya que Rusia solo está usando entre el 10 y el 15%, y va a hacer una movilización incluso de civiles. O sea, ya Putin tiene cualquier pretexto para que sea ya una guerra totalmente contra la OTAN y liderada por Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues que Europa está totalmente en medio, se ha pegado un tiro en el pie y en la cabeza prácticamente. Se acerca el invierno, donde va a faltar el gas, va a faltar la electricidad. Y bueno, pues ahora hablaremos de las consecuencias de esta guerra, pero ahora vamos a remarcar que esto está escrito en la Biblia. Está escrito en este versículo. Mateo 24, versículos del 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, es decir, no tengáis miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Recordemos el terremoto que ha ocurrido el día 19 en México, que continuamente cada vez hay más terremotos y más terremotos. Hay pestes, hay hambres ya en toda la tierra, que ahora hablaremos del hambre, y sobre todo hay naciones que se están levantando contra naciones y reino contra reino. Esto solo es el principio. Y recordemos también que esta profecía de Jesús, bueno, es una profecía que también a lo largo de la historia se ha estado cumpliendo. O sea, no es una profecía que solamente se va a cumplir en el futuro, en este tiempo. A lo largo de la historia siempre ha habido guerras, rumores de guerras, ha habido terremotos, ha habido hambrunas. Es una profecía, como
Como podemos ver, siempre ha habido pestes, ha habido hambres, que se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Incluso en la época del año 70, en el primer siglo, pues también se cumplió esta profecía. Hubo guerras, rumores de guerras, pero va a tener un cumplimiento con mayor magnitud, más grande que nosotros creemos. Cuando dice que aquí habla de se haría guerras y rumores de guerras, va a tener un cumplimiento ya a nivel mundial, de guerra mundial, un cumplimiento máximo, que es ya lo que vemos precisamente en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, que la paz, dice, será quitada de la tierra, y a ese jinete que monta el caballo rojo le es dada una gran espada, que simboliza una gran guerra o un gran armamento. Ahora lo vamos a leer. Gigante, y se le da la autoridad de quitar la paz de la tierra. Y que se matasen unos a otros. ¿De qué nos está hablando ya ahí? De una guerra mundial, que bajo nuestro punto de vista creemos que ya comenzó el 24 de febrero de este año 2022, cuando Rusia invadió esa parte este de Ucrania, y ya comenzó realmente una guerra entre Rusia y la OTAN y Rusia. Una guerra que realmente ya viene de años atrás, cuando se independizó Ucrania, cuando hubo un golpe de estado en Ucrania, ya ahí los países de la OTAN, liderados por Estados Unidos, se metieron en Ucrania para ya intentar destruir Rusia de dentro, que ese es siempre el propósito de Estados Unidos y de la OTAN, destruir Rusia, porque Rusia es una espina, es una espina tremenda a estos países satánicos liderados por una filosofía satánica, que son los llamados países occidentales liderados por Estados Unidos. Y Rusia es todo lo contrario. Rusia tiene una ideología que es 1000 veces más cristiana y más moral que cualquier país de los que forman la llamada OTAN, los países occidentales. Y por eso es que la quieren destruir, así de sencillo. Y no solo es el tema de Rusia con Ucrania, sabemos cómo está el tema China y Taiwán, sabemos cómo está el tema Irán-Israel, sabemos que ya se están atacando Azerbaiyán y Armenia, es decir, va a haber, como dice aquí, muchas guerras y muchos rumores de guerra, no solo una, aunque habrá una, la tercera guerra mundial, habrá una principal, también habrá muchos conflictos por todo el planeta. Sí, sí, en Oriente está igual, a punto de estar una guerra directamente entre Estados Unidos y China, por el tema de Taiwán, y va a ser una guerra, pues, muy parecida a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que hubo una guerra en Europa y una guerra en el Oriente, en el lejano Oriente, con Japón. Pues igual, va a ser algo parecido, solo que en lugar de ser contra Japón, esta vez va a ser contra China, que es una potencia nuclear de las más grandes. Y ahora vamos a leer exactamente dónde estamos en este momento. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 3 al 4. Cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí lo dice, el poder de quitar de la tierra la paz. La paz va a ser quitada del mundo, de la tierra. Ahí nos está hablando de una guerra mundial. El caballo rojo, ¿de qué nos habla? Un caballo rojo nos habla de sangre, por eso es que es de color rojo. Va a ser una gran mortandad. Y el jinete que lo monta, pues como dice bien clarito, les da una gran espada, que la gran espada, pues ¿qué simboliza? Pues puede simbolizar grandes armas, una gran arma, por ejemplo las armas nucleares, o una gran guerra, o las dos cosas. Eso es lo que significa una espada gigante, una espada grande. Es lo que va a venir, y eso es lo que estamos ahora inmersos, bajo nuestro punto de vista, en medio de este jinete, segundo jinete que monta el caballo rojo. Y en cualquier momento, lo decimos, en cualquier momento, el día menos pensado, se van a empezar a utilizar armas nucleares, armas de destrucción masiva, que bueno, no serán solamente nucleares, sino que existen también armas químicas, armas bacteriológicas, PMs, es decir, pulsos electromagnéticos. O sea, existe un tipo de armamento ultramoderno, muy moderno, que en pocas horas, señores, en pocas horas pueden acabar con cientos de millones de personas en la Tierra. En una guerra nuclear sería cuestión prácticamente de horas o de días nada más. Es lo que duraría actualmente una guerra termonuclear. No duraría años como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no. Sería cuestión de horas o de días.
¿Y cuál es la consecuencia cuando este segundo sello termine? No sabemos cuánto va a durar. Puede ser, como dice el hermano Tito, que dure poco. Puede ser que dure mucho, como por ejemplo ha durado el primer sello, que ha durado casi unos 3 años. Entonces, eso está en manos de Dios en los tiempos. Entonces, pero la consecuencia cuando esto acabe, o ya esté a punto de acabar, ¿cuál es la consecuencia? Que ya la estamos empezando a ver también, y es el hambre. Que justo coincide con el tercer sello, el hambre. Cómo Dios está marcando todos los tiempos y se está cumpliendo su palabra al pie de la letra y cronológicamente. Entonces vamos a ver dos noticias sobre el tema del hambre y vamos a leer cómo también esto se está cumpliendo proféticamente. Entonces vamos a esta noticia, dice que ya Ucrania está pasando mucha hambre, dice que hay colas del hambre en el campo ucraniano. No había nada para comer, peso solamente 33 kilos, es decir, los ucranianos ya están prácticamente pasando una hambruna brutal, no hay colas del hambre por culpa de Zelensky, y entonces esto, lo que está ocurriendo en Ucrania, se va a extrapolar bíblicamente a nivel mundial, efectivamente. Y bueno, ya lo estamos viendo en nuestro país, en España. No sé si tu país también está en esta situación, seguramente sí. Son cosas que callan los medios de comunicación, pero de momento los periódicos lo están enseñando. Dice que en España cada vez hay más jóvenes en las colas del hambre. Dice, las entidades sociales alertan de la situación. Cruz Roja prevé que atenderá a 400.000 personas más a lo largo del 2022 que antes de la pandemia. Cáritas se gastará un 10% más solo en ayudar a la misma gente que en 2021. Es decir, en España ya tenemos unas colas del hambre que jamás pensamos que iban a suceder, y esto solamente es el principio. ¿Y por qué es el principio? Pues voy a leer el versículo y el hermano Tito lo va a explicar. Cuando, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, yo oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Aquí se está utilizando un lenguaje bastante simbólico. Dice que tiene una balanza en la mano. ¿De qué nos habla una balanza en la mano? Del peso de los racionamiento de alimentos. De alimentos, sí. Como resultado, como consecuencia, mejor dicho, de la guerra. Cuando hay una guerra, ¿qué hay? Escasez de alimentos. Y como resultado de la escasez de alimentos, ¿qué viene? El hambre. Va a haber un racionamiento de alimentos. Y luego cuando dice aquí 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué significa eso? Pues que los alimentos de primera necesidad, como por ejemplo el trigo, la cebada, van a tener un precio, van a subir de una forma tremenda, que ya prácticamente ya está ocurriendo la subida de alimentos de primera necesidad. Mas no dañes el aceite y el vino. Aquí cuando dice no dañes el aceite y el vino, que muchos no entienden bien este versículo, significa que el aceite y el vino, no dañes el aceite y el vino, significa que va a tener precios astronómicos, va a ser carísimo el aceite. Especialmente el aceite de oliva, porque aquí cuando habla del aceite, la Biblia generalmente cuando habla del aceite, siempre se refiere a aceite de oliva, no a aceites de estas porquerías como es el aceite de girasol y cosas de estas, aceites refinados, sí, no. Está hablando de aceite de oliva, que es el aceite que se consumía en Israel en el siglo I, en esa época, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, siempre era aceite de oliva, del bueno. Pues eso se va a poner por las nubes, va a ser como tener oro en casa, tener aceite y vino. El aceite, que es un alimento excepcional, el verdadero aceite de oliva, puro, extra virgen, incluso es medicinal, es como una medicina, y también el vino. La Biblia habla también, hay un pasaje de Pablo que habla del vino, no beba solamente agua, sino agua con un poco de vino, o sea, que realmente el vino, el verdadero vino, pues incluso puede servir en ciertas situaciones como medicina, medicinal, especialmente para cuestiones del estómago y tal, como dijo el apóstol Pablo. Y eso se va a poner por la nube, se va a encarecer los alimentos de primera necesidad como consecuencia de esta gran guerra mundial de una forma espantosa. Y esto es lo que están prediciendo, es lo que están diciendo los propios gobernantes. Ya lo están introduciendo en España con el racionamiento, ya está, creo que empezaba el mes que viene, que ya está aprobado en el Consejo de Ministros, como aquí todo se aprueba sin que los ciudadanos voten nada. Entonces han aprobado una caja de 30 euros, 30 alimentos
a 1 euro. La caja de 30 euros, que es una Claro. cesta de la compra, ¿no? Lo llaman. Claro. Una cesta para ayudar a las personas donde ya no tienen dinero o que están pasando hambre. Entonces es una manera de introducir en la población, como está ocurriendo en Venezuela, en Cuba, pues racionamiento a la población, con productos, por supuesto, malísimos para la salud, productos que son horribles. Entonces, que ya haremos un vídeo cuando ya esté esa cesta de la compra, por ejemplo, en los supermercados en España, iremos a analizarla y lo traeremos aquí al canal. Así es, hermano. Y ahora que aquí hay tiempo, pues, los que podáis, almacenad alimentos en vuestras casas. Es una de las cosas más inteligentes que podéis hacer, porque esto se va a cumplir. Estas palabras son fieles y verdaderas, lo dice el propio libro del Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas, se van a cumplir al pie de la letra. Y estamos a punto de que se cumpla esta profecía a nivel mundial y una guerra catastrófica termonuclear. Cuando eso ocurra, bueno, el caos que se va a formar en las ciudades. La gente se va a matar por un poquito de comida. Entonces, lo más inteligente que podéis hacer ahora, precisamente, que todavía hay tiempo, es almacenar alimentos en vuestras casas, alimentos imperecederos, como aceite de oliva, legumbres como lentejas, arroz, garbanzos, etcétera, productos imperecederos. Almacenar buena cantidad de alimentos. ¿Por qué? Porque os van a servir, vais a tener una provisión de alimento cuando venga este tiempo de escasez y de catástrofe y de caos. Y la gente no va a tener nada que comer. Incluso hasta los animales, dice el propio texto este de Apocalipsis, capítulo 6, que hasta los animales, las bestias, las fieras van a atacar a los seres humanos. Las fieras de la tierra van a devorar seres humanos como consecuencia de la hambruna a nivel mundial que se va a desatar aquí en la Tierra, como consecuencia de esta guerra mundial termonuclear que está a punto de estallar. La guerra mundial ya existe, ya estamos viviendo la tercera guerra mundial, ya hay una guerra entre la OTAN contra Rusia, pero todavía de momento no se han comenzado a utilizar estas armas termonucleares. Y una vez que ocurra esto del hambre, que el hermano Tito ha dado un consejo magnífico, que es almacenar alimentos. Y espero que ya estéis almacenando alimentos, y si no, empezar desde ya. Es el cuarto sello. Esto es después del tercer sello, que es un poco de todo, ¿no? Y es justo el sello previo a la persecución de los cristianos, es el sello previo al descenso de Satanás a la tierra. Y entonces lo voy a leer y el hermano Tito lo va a comentar muy rápidamente porque todavía estamos en el segundo, pero cuando lleguemos a este sello, pues lo ampliaremos también, pues de mayor manera. Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es una recopilación de lo anterior, es decir, este jinete que monta el caballo amarillo, amarillo verdoso, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. ¿Qué significa eso? La vida del Nuevo Testamento, cuando habla del Hades, se refiere al poder de la muerte. Es decir, el poder de la muerte va a acompañar a la muerte. ¿Esto qué significa? Que como consecuencia de esta guerra mundial, de esta guerra termonuclear, como consecuencia de la hambruna, como consecuencia de las epidemias, por eso dice aquí, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, es decir, la guerra, con espada, con hambre, la hambruna que va a venir, con mortandad. Aquí cuando habla de mortandad, otras versiones bíblicas lo traducen por enfermedades, por plagas, por epidemias, que es lógico, cuando viene una guerra y viene la hambruna, que es lo que vienen, enfermedades, epidemias. Y con las fieras de la tierra, es lo que hablábamos antes, incluso con las fieras de la tierra. ¿Qué significa esto? Que van a atacar a los seres humanos, los las perros, fieras de la tierra, los propios perros, que son animales carnívoros, que sí son muy simpáticos y muy bonitos cuando los tienes en tu casa y les das de comer. Ellos te quieren mucho, tú les quieres a ellos, pero ¿qué es lo que ocurre cuando a un perro dejas de darle de comer o le pegas una patada porque no tienes para darle de comer y lo echas a la calle? Ese perro se va a unir a jaurías de perros y se van a convertir en perros salvajes que van a atacar ¿a quién? A la gente. A la gente, a seres humanos. Y ojo, que esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Hay países por ahí donde pasan hambre, donde están muy mal, y hay jaurías de perros que atacan a seres humanos.
incluso perros que una vez fueron domésticos, que vivían con seres humanos, pero al no poder alimentarlos, ¿qué hace el dueño? Pues le da pena matarlo, porque no va a matar a su mascota que ha estado con él conviviendo durante años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que van a hacer? Echarlos. Lo abandonan. Los abandonan, se unen con otros perros carnívoros, se forman jaurías y van a atacar a los seres humanos. Y una jauría de perros hambrientos, atacando a un ser humano. Pues el ser humano tiene muchas pocas posibilidades de salir vivo de ahí. Va a ser una situación espantosa, y especialmente en las ciudades que van a ser ratoneras, porque donde va a haber mayor cantidad de perros salvajes, de animales salvajes, va a ser en las ciudades, que es donde pues vive más gente, tienen sus mascotas, perros, y va a ser en las ciudades. Va a ser peligrosísimo vivir en las ciudades en ese tiempo. A lo mejor más inteligente será pues quien pueda salir de las ciudades e irse al campo, a algún lugar o a un pueblo. Es lo más inteligente. Cuando dice aquí que tiene dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, vamos a calcular cuánto es la cuarta parte de la tierra para saber cuántos seres humanos se van a ver afectados por todo esto que hemos visto desde el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello. La cuarta parte de la tierra son 1.75, es decir, 1.750.000.000 de personas. 1.750 millones de personas que van a ser afectados con estos sellos, van a morir, van a tener pestes, van a ser atacados por los perros, van a morir en esta guerra mundial. Entonces, cuando esto ocurra, el mundo tendrá habrá tanto desastre en este mundo, que cuando descienda Satanás a la tierra, disfrazado de ángel de luz, que va a ser inmediatamente después del cuarto sello, le van a tomar como el Salvador, como el Dios que ha llegado a la tierra, como la única esperanza, y va a ser el gran engaño. Encima se va a disfrazar de ángel de luz, los ángeles caídos también se van a disfrazar de ángeles reales. Entonces va a ser, aparte de la necesidad de las personas, un engaño tan grande, que ahí va a venir el gran engaño a la tierra. Sí, porque va a ser Apocalipsis 12, la profecía se encuentra ahí, una profecía muy importante, el descenso de Satanás y sus ángeles. Sus ángeles habla de seres extraterrestres que están al servicio de Satanás. Ojo, no dice demonio, no lo llama demonio, lo llama ángeles. Ángeles que son de Satanás. Hay ángeles de Dios, ¿verdad, hermano? Sí. Y hay ángeles de Satanás. O dicho en otras palabras, hay seres celestiales extraterrestres que son de Dios. Y hay seres celestiales extraterrestres que son de Satanás. Porque la Biblia nunca dice que ángel y demonio sean lo mismo. No, nunca. Son dos entidades muy diferentes. Entonces van a descender aquí a la Tierra. Exacto. En medio de ese caos mundial, imaginaos que están muriendo miles de millones de personas en la Tierra como consecuencia de esta guerra termonuclear, de la hambruna, de las pestes. Y de pronto aparecen en el cielo miles de ovnis. Imaginaos. Extraterrestres, una invasión extraterrestre. La gente que viva ahí, porque va a ser en el imperio de la bestia, donde se va a formar ese imperio de 10 reinos, pues ¿qué van a creer? ¿Que ha venido el fin del mundo? ¿Que Cristo ha venido? ¿Que ha venido el fin del mundo? Se pondrá fin evidentemente a la guerra termonuclear y a la hambre, y la gente los va a aceptar como el salvador del mundo. Satanás disfrazado como ángel de luz, por eso se le llama el padre de la mentira, porque se va a hacer pasar por el Padre Celestial. Luego tiene un hijo. ¿Quién es el hijo de Satanás? La bestia. Apocalipsis lo llama la bestia. Y tendrá un aliado religioso que el Apocalipsis le llama el falso profeta. Sí, que los evangélicos a la bestia le llaman el anticristo. Bueno, le llaman el anticristo. El Apocalipsis nunca aparece la palabra anticristo, aparece la palabra la bestia. Y luego habla del falso profeta, es decir, de la segunda bestia. Habla de dos bestias. La palabra anticristo jamás aparece en el libro del Apocalipsis. Esto es importante. Pero ahora sería hablar de un tema diferente y ahora se podría hablar en otro tema, en otro... Voy a leer esto de Apocalipsis 12:9, que viene después del cuarto sello, recordemos que estamos en el segundo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Exactamente. Y si nos vamos al capítulo siguiente, al capítulo 13, ¿qué es lo que dice? Una vez que ya aquí Satanás esté aquí en la tierra, ya descendió a la tierra con sus ángeles, ¿qué dice capítulo 13, versos 1 al 3, me parece? ¿Sí? Que Satanás va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia. Una vez que haya ocurrido esta invasión extraterrestre, el mismísimo Satanás, disfrazado como ángel de luz,
va a entregar su poder y su autoridad a este emperador, porque cuando habla de la bestia se refiere a un emperador, un ser humano. Un emperador va a entregar ese poder y autoridad a la bestia, y es cuando dará inicio ese reinado, ese gobierno que va a durar literalmente, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5, 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio literales, no son 7 años, porque dicen a muchos, no, es que la bestia va a reinar 7 años, hablan de un reinado del anticristo que va a durar 7 años, que eso es mentira, que no se dejen engañar. Apocalipsis es bien claro, va a durar 42 meses, y 42 meses no son 7 años, son 3 años y medio. Hermano Tito, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo debemos empezar a contar 42 meses? ¿Cuándo es el descenso de Satanás a la tierra o cuándo es la coronación de la bestia? Pues evidentemente cuando comience el reinado de la bestia, cuando él sea coronado y oficialmente, porque va a haber un momento en la historia cuando él comienza a gobernar, cuando él comienza a reinar. Es a partir de ahí cuando hemos de contar los 42 meses mencionados en el Apocalipsis. En la coronación. La coronación. Lógicamente, los cristianos verdaderos que vivan en ese tiempo, ¿podremos conocer o no podremos conocer la fecha de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia? Pues claro que sí. Súmale 42 meses, 3 años y medio, se podrá conocer perfectamente el año, el mes e incluso el día de la venida gloriosa de Cristo. Claro, muchos de los iglesieros dicen, no, es que Jesús dijo, más del día y la hora nadie sabe. Dicen, no, es imposible que se pueda saber el día y la hora. Que no, que vamos a ver. Jesús está hablando ahí en tiempo presente. Más del día y la hora nadie sabe. Nadie conoce tiempo presente. Jesús estaba refiriendo que en ese momento ni siquiera el Hijo, lo dijo él, ni el Hijo, solamente el Padre conoce la fecha exacta, el día y la hora. No dijo Jesús, más del día y la hora nadie conocerá jamás. Dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Dijo, el día y la hora nadie sabe, tiempo presente. Pero por supuesto que en el futuro sí que se sabrá. Cuando vengan estas profecías, cuando se cumpla este tiempo, esta profecía, pues perfectamente se sabrá el día, incluso la hora. Yo creo que hasta la hora se podrá saber de la fecha del regreso glorioso de Cristo. Sumarle 42 meses y ya está más simple, un cálculo que hasta un niño de 6 años lo podría hacer. Hoy en día no es imposible, evidentemente, saber. Muchos dan fechas, como dicen estos pobrecitos subnormales de esos vídeos, que va a ocurrir el rapto este mes o este año. Eso es totalmente imposible porque todavía no ha comenzado el reinado de la bestia. Por lo tanto, se van a estrellar, van a quedar en ridículo y son una vergüenza para el Evangelio este tipo de gentuza y falsos cristianos, porque es lo que sois. Sois gentuza, sois mentirosos, sois analfabetos bíblicos que estáis engañando a la gente, y si no os arrepentéis lo vais a pagar muy caro en el día del juicio por soltar esas mentiras, como decir que hoy o mañana va a ocurrir el rapto de la iglesia. Si no os arrepentéis y reconocéis el error y la mentira que habéis dicho, lo vais a pagar muy caro en el día del juicio delante del tribunal de Cristo. Lo aseguramos. Y ya para terminar en este vídeo, que os damos las gracias por haber estado hasta el final, por el apoyo que le dais al hermano Tito, por vuestras oraciones para con él, para conmigo y para con todos los hermanos de la iglesia. Vamos a leer un versículo porque muchos hermanos pues están pasándolo bastante mal con esta de la Tercera Guerra Mundial, están preocupados, están ya pensando que ya viene el hambre. Entonces vamos a leer un versículo y vamos a darles unas palabras de ánimo y de edificación. Entonces vámonos a Jeremías capítulo 16, versículo 19 en el Antiguo Testamento. Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán, nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable, porque rendían culto a ídolos inútiles. Es decir, Dios, el Señor, es tu fortaleza y es tu fuerza, es tu refugio en los días de aflicción. No te olvides de eso jamás. Agárrate a estas palabras del profeta Jeremías, grábatelas en tu corazón y no tengas miedo de lo que va a venir y de lo que vas a vivir. Así es, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro castillo, la roca de los siglos. Es el Señor Jesús, especialmente en los días de tribulación, en los días de aflicción, como dice el pasaje. Especialmente los días que van a venir, que van a ser días realmente de tribulación, primero de guerra mundial y luego
de tribulación contra la iglesia, contra los verdaderos cristianos. Que evidente, y ya esto es importante decirlo también, la persecución contra la iglesia de Cristo va a ser evidentemente en el imperio, en el reino de la bestia. En el reino de la bestia, que va a estar formado por ¿cuántos reinos? Por 10. 10 reinos. 10 reyes, los 10 cuernos mencionados en el Apocalipsis, los 10 dedos de los pies de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que por cierto, os recomiendo que leáis el último libro que he escrito, que está en mi sitio web, precisamente haciendo un estudio sobre esta gran profecía de Daniel capítulo 2. Muy importante, esa profecía es impresionante, ahí queda todo explicado en ese estudio. Entonces, Cristo vendrá del cielo, Él es la roca que va a caer sobre los 10 dedos de los pies y va a destruir ese imperio de la bestia, y la roca, como dice el libro de Daniel, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el gobierno mundial de Cristo, que va a llenar toda la tierra cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y destruya ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. O sea, que no desesperéis, que la historia acaba bien. Es más, perseverar en la fe, la verdadera doctrina, seguir estudiando la palabra, seguir haciendo estudios bíblicos. Tenéis la página web de Tito, donde están allí todos gratuitos y podéis tener mucho conocimiento y edificación. Tenéis los canales de YouTube que con mucho cariño los estamos haciendo para que la gente pues sea edificada, los hermanos, y atraer muchas personas al Evangelio. Y entonces pues no os rindáis, seguir así. Y ya con esto pues nos despedimos. Antes de terminar, bueno, pues ya muchos están preocupados por mi salud, deciros que yo me encuentro perfectamente. Me quisieron asesinar en el hospital, claramente me quisieron sacar la aorta, la arteria aorta, decía que si no me operaba me moría. Yo decidí no operarme y me encuentro perfectamente, puse mi vida en las manos de Dios, el Señor me ha protegido y me ha librado, señores y señoras, de una muerte segura. Me encuentro perfectamente, me encuentro muy bien, no tengo ninguna molestia, ningún dolor. El Señor me protegió, el Señor me sanó, sin ninguna duda, y me libró de la mano de estos psicópatas e impíos, pues que están en los hospitales. Es lo que quería decir. Al igual que el hermano Tito, tenemos su ejemplo, que él puso su vida 100% en las manos de Dios, también ponla tú, en todas las cosas que vas a vivir o que estés viviendo ya, ponlo 100% y confía en Él, que Él te va a guardar, te va a ayudar, te va a proteger, y ya cuando llegue la persecución, pues mantente firme hasta el final, pase lo que te pase. Y así, perseverando, llegarás al final de la meta, al final de la carrera, como dijo el apóstol Pablo, y luego empezará el milenio y la eternidad, y habrá merecido la pena esta gran lucha que estamos viviendo, que somos guerreros, los cristianos somos guerreros, tenemos que seguir luchando. Por lo tanto, yo por mí ya nos despedimos, no sé si quieres añadir algo más. Recuerda las palabras del Señor, Mateo capítulo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el final. ¿Perseverar en qué? Pues perseverar en la verdadera doctrina. Perseverar incluso en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación. Si tú perseveras hasta el final, tú alcanzarás la victoria, alcanzarás la corona, alcanzarás la salvación, como dijo Jesús. Este será salvo. El que no persevere hasta el fin, pues sencillamente no será salvo. Así de claro. Pues nos despedimos ya. Cuidaos mucho. Gracias por verlo el vídeo. Gracias por vuestras oraciones. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén siempre con todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós.